¿Usted quiere ganar millones de dólares? Pues tiene que estar dispuesto a ¿qué? A perder millones de dólares. Entonces, los problemas que a mí antes me generaban $500, $1000, cuando uno fue escalando, no sé, $20,000, esos problemas, en el momento en el que uno está, al final son lo mismo. Viene siendo una pérdida. ¿Qué significa la pérdida para ti? Crecimiento. Porque ahí es donde uno tiene que sacar esa mejor versión de uno. En cuanto a mi pérdida más grande, puede estar rondando 600, 700. Cada pérdida, cada momento difícil que he tenido, ha tenido una característica particular, y es que después de que salgo de ahí, hay un escalón siguiente. O sea, es como que la vida, Dios, en lo que cada uno crea, te tiene que poner en esas situaciones difíciles, en esas situaciones de reto, para tú poder llegar a ese siguiente nivel. O sea, tienes que convertirte en una persona XYZ para poder pasar al siguiente nivel. O te quedas en el dolor, en la culpa, o pasas a la responsabilidad, que es un nivel de energía completamente diferente. Yo soy de los que piensa que si tienes una transformación como persona, eso se va a ver reflejado en tu trading. Te reconozco por tu valentía, esa capacidad de siempre mantenerte en crecimiento continuo. Es muy grato poder rodearme y tener de frente a personas tan maravillosas como tú. ¿Cuál fue la última transformación que tuviste en tu vida y cómo lograste hacer ese clic? En mi vida es con el tema de la salud. Me enfoqué tanto en hacer plata, me enfoqué tanto en crecer, que descuidé esta área. Porque es que sí, lo otro va muy bien, pero así tu hija no te va a ver crecer. ¿Tú por qué te consideras un Fénix Trader? Santi, para entender al padre, al hombre y al trader en el que te has convertido, ¿qué necesito comprender de tu contexto en tu infancia y cómo crees que ese contexto moldeó al hombre que eres hoy en día? Oiga, qué bonita pregunta, porque justo estábamos hablando de esto así y ni siquiera fue algo planificado, por eso me dijiste, es total. Yo siempre he creído, la primera etapa de la vida de uno, se dice en la ciencia, que hasta los 7 años es fundamental para el desarrollo del carácter, para todo lo que uno guarda en esa niñez, que se manifiesta y se materializa en una edad adulta. Total. Yo creo que todo, absolutamente todo lo que uno vive en la niñez es sumamente importante para el desarrollo, en este caso de nosotros, pues en inversiones trading, fundamental. En mi caso, las cosas que más me han marcado fue esa ausencia paterna, esa ausencia paterna que no pude. O sea, mi padre se fue cuando él tenía 2 años. Entonces es algo con lo que Santi, siempre he tenido que cuidar. ¿Se fue a otro plano o se fue abandonando? A otro plano. Se fue a otro plano, entonces es algo con lo que siempre he tenido que trabajar. Incluso la vida me trajo un gran aprendizaje porque me crié, te decía al inicio, me crié entre mujeres. Sí. Entre mujeres. Entonces, desde una edad muy temprana asumí la responsabilidad de ser como un papá para mi familia. Bien, hoy yo soy como el hombre de la familia y aparte, la vida divina que me da una hija, no un hijo, una hija. Entonces yo creo que había algo ahí que tenía que trabajar y bueno, todo ese proceso de infancia es súper importante. Entenderlo, comprenderlo, trabajarlo para esa parte del ser, luego materializarla al hacer. Al hacer, claro. Santi, ¿cómo esa parte de tu infancia, cómo se desarrolló? ¿Estabas aquí en Medellín? ¿Estabas en qué lugar? ¿Cómo fue ese desarrollo en tu vida? Bueno, yo soy de Medellín, de acá de la tierrita, ya no vivo acá, pero pues estoy pegadito, tampoco la dejo, sino que me gusta más el frío. Y acá Medellín es un poquito caliente. A ver, yo me crío en principio de mi infancia con mi madre, tengo una hermana. Luego mi madre se tiene que ir a trabajar, ¿cierto? Y nos deja a cargo de mi tía, una gran mujer que también amo mucho. Yo tengo como 2 mamás. Y bueno, entonces no solo crezco con una ausencia de cierta forma paterna, sino también materna, aunque tenía ahí a mi tía y eso, pero pues también muchas carencias de cosas que uno quiere de niño y que digamos, en ese momento de vida, en esa niñez, no lo pude tener. Que me tocó responsabilizarme, asumirlo
entenderlo y trabajarlo en la parte adulta. Claro. ¿Cómo fue avanzando eso hasta tu adolescencia? ¿En qué momento empiezas a conocer el trading, las inversiones, los negocios, el emprendimiento? Mira, yo tengo 30 años. Yo sé que parezco como de 15, pero no, 30. 30 años por allá. Eso fue como en el 2010 bueno, 2015, estamos en el 2025. Hace por ahí 10 años, 12 años, empiezo a encontrarme con el mundo de los negocios. Sí. El esposo de mi hermana, aún juntos, es una persona que admiro mucho. Sí. Tiene un gran cargo, una persona muy inteligente, o sea, super nerd, como llamamos. Sí, sí, sí. Y bueno, con mucha experiencia me fue acercando a eso de las inversiones. Con él fue mi primer socio. Sí, Empezamos a invertir juntos y él también me llevó a lo que hoy es muy fuerte a nivel de inversiones, que son las criptos. Claro. Entonces, ahí fue como ese Ahí acercamiento. fue el acercamiento. Y como para que nuestra audiencia entienda, ¿cómo eran las criptos en ese tiempo? Papi, ese es... Si yo les yo les cuento, y a mí me da esa pena esas historias. Estamos hablando de, yo conocí las criptos hace 10 años. Claro. O sea, papi, estamos hablando son 10 años, marica, 10 años es mucho tiempo. Sí. Es un tercio de mi vida. Sí, claro. 10 años. En el 2016, principios del 2016, era absurdamente loco, mi gente. O sea, lo que hoy tenemos de Bitcoin y criptos es el cielo. Imagínate que cuando yo comencé en esta mierda, el par dólar Sí. no existía. O sea, tú no veías las altcoins Sí. en dólares. Tú veías la representación de las altcoins, ejemplo en Ether, contra el precio de Bitcoin. Sí. No existían las monedas estables, Claro. que hoy es un gran avance que ha tenido. Básicamente que eso es otro cuento, pero es la tokenización del dólar Sí. en criptos. Sí. Parce, para comprar tus primeros Bitcoins, uno se veía en un centro comercial con gente todo random que Sí. encontraba en páginas todas random, y eso era como si usted estuviese negociando todo. Yo me río, pero es allí. Literal, usted se sentaba a ti, le daba, tenga su plata y transfiérame los bitcoins. O sea, no le transferían dólares, como hoy es muy común Sí. encontrar que compramos son Tether, monedas estables, y de ahí pasamos a Ether, a Bitcoin, a la cripto que queramos. Sí. Era muy loco, obviamente. Es un mercado en expansión apenas, pero con una capitalización de mercado mínima. Mínima. O sea, los grandes solo hablaban mal, que eran Sí. pirámides, los bancos. O sea, hoy ya con Estados Unidos liderando la batuta de este cuento, pues yo creo que lo que está haciendo BlackRock, Sí. yo creo que ya genera mucha más confianza al inversionista, tanto retail, Sí. como era mi caso, como al inversionista institucional. Claro. No, en ese tiempo, Juan, era una locura. No. Te cuento, yo también hice compra y venta sobre el 2020, para que te hagas una idea, y aún ahí ya había monedas estables, pero se manejaba, Bitcoin. sí, Bitcoin. se manejaba también, me tocaba hacer los cálculos y para ver cómo era la web. Era muy loco porque pues vos comprabas aquí, en 10 minutos tenías 5 más, 5% más, Sí. o 5 menos. Weón. Eso pasaba así de rápido, eso es verdad. Entonces, Pero Santi, ese fue mi inicio. en ese inicio, ¿fue como cripto nada más o fue con trading? ¿Cómo fue la vuelta? A ver, mi cuñado, que es que tengo que agradecerle tanto a Juan, siempre muy curioso. Él Sí. desde ese tiempo ya estaba metido en el trading más de Forex, Sí. curioseando y huevoneando, qué pena, aquí me ponen el tin, se salen a veces las palabras. El muy curioso fue particular. Él y mi hermana me acercan y me dicen, ve, Bitcoin, que es una moneda digital, que no sé qué, pero en ese tiempo estaba asociada con una pirámide. Él la conoció por temas de conspiración y eso, él es muy loco. Re loco. Pero él entendía que Bitcoin era una cosa y que a partir de Bitcoin creaban negocios, muchos, la gran mayoría estafas, Sí. ¿cierto? Entonces el primer acercamiento que yo tuve con Bitcoin fue para una pirámide, pero entendiendo y diferenciando Sí. que era algo diferente, que era un dinero, Sí. ¿cierto? Con el tiempo fue que la gente empezó a madurar estafas y a crear un montón de cosas, Claro. ¿cierto? Y cada vez más, y ya uno decía, no, es que Bitcoin, yo puedo tener Bitcoin solo, no necesito lo otro. Claro. Pero desde ese instante, 2016, mi cuñado se sienta conmigo y me dice, bueno, güey, esto sube, esto baja, y que los promedios, y que esto hay que comprarlo barato, venderlo caro. Entonces, un acercamiento
Si a mí me dicen cuánto llevas vos en tema de trading, yo puedo decir que 10 años. Claro. Es que desde que yo me acerco al mercado de criptos, en ese caso Bitcoin, yo inmediatamente empecé a estudiar qué soportes, qué resistencias. A Ether, me acuerdo, tuve la oportunidad de comprar como en $7 la primera. Es una locura. Entonces, no, fue un acercamiento desde hace 10 años. Claro. 10 años. Santi, este podcast tiene un objetivo puntual y es que yo estoy atravesando una pérdida en este momento, la estoy transitando, una pérdida de esas que como que rompen techos mentales. Yo creo que todos los traders tenemos esas cagadas que luego se convierten en una gran cosa. Quiero que nos cuentes acerca de esa cagada que tú tienes muy presente, que cambió por completo tanto tu trading como tu vida. Qué curioso, justamente estos días tenía esa conversación con un cliente y le decía que las pérdidas yo he aprendido a entenderlas como un retroceso del mercado. Okay. Porque curiosamente, cada pérdida, cada momento difícil que he tenido, en este caso aplicaba a inversiones, trading, pues, ha tenido una característica particular y es que después de que salgo de ahí, hay un escalón siguiente. Claro. O sea, es como que la vida, Dios, en lo que cada uno crea, te tiene que poner en esas situaciones difíciles, en esas situaciones de reto, para tú poder llegar a ese siguiente nivel. O sea, tienes que convertirte en una persona XYZ para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, hablando de eso, que ni tenía conocimiento, cuando me invitan a este tipo de espacios, intento venir sin expectativas, sí. O sea, me gusta es que salga natural y creo como en los designios de Dios. Total. ¿Cierto? La energía. Juan, son momentos muy duros. Uno no encuentra norte, uno lo cuestiona, sí, ¿cierto? Pero yo siempre he dicho, hay dos opciones. O te quedas en el dolor, y si hubiera en la culpa, porque generalmente lo que ocurre ahí es culpa, sí, o pasas a la responsabilidad, sí, que es un nivel de energía completamente diferente, sí. ¿cierto? Entonces, todos esos procesos, y curiosamente, en una conferencia le decía yo a las personas, ¿usted quiere ganar millones de dólares? ¿Cuál es la respuesta de todo el mundo? Sí. Sí. Pues tiene que estar dispuesta a ¿qué? A perder millones de dólares. A perder millones de dólares. Entonces, los problemas que a mí antes me generaban $500, $1,000, cuando uno fue escalando, no sé, $20,000, 100,000 o $500,000, ¿sí me entendés? Sí. Esos problemas, en el momento en el que uno está, al final son lo mismo. Claro. Viene siendo una pérdida. Claro. Bien, estoy seguro que la primera pérdida que tú tuviste, no sé. Te voy a hablar de números para que tengas contexto y luego nos podamos desarrollar, si te parece, abiertamente en números y en todo. Empecé a operar Bitcoin en temporalidad de 5 minutos como yo lo hago desde hace años. No había operado nunca el Bitcoin en esa temporalidad en específico y literalmente fue un inversionista que me dijo, papi, tengo $100,000, confío en usted, confío en lo que hace, he visto lo que hace, estudiante mío de mi comunidad. Me dijo, pero quiero manejar alto riesgo. Y alto riesgo me dijo 5% por 3. Y yo quedé como, veis, 5 por 3. Así como diciendo, ¿esta gonorrea qué? Y yo le dije después, no 5, 3. Me parece que es razonable. Vamos con 3. Hicimos el acuerdo, firmamos el contrato, tal. Ambas partes sabíamos las condiciones completamente claras. Y yo empecé a operar el capital. Pero las dos primeras fueron perdedoras. Y ahí ya algo en mi mente como que no estuvo bien porque ya automáticamente quería empezar a recuperar. Sí. El caso, desde el mes de julio más o menos, para cuando se está grabando este video, hasta hoy que estamos en octubre, menos $57,000. Pero así, tú ves la gráfica del BingX y es así, para abajo. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí a decir, ¿sabes qué? Esta vez no me voy a quedar con la pérdida yo, la voy a transitar y luego contarles la historia a mis estudiantes y quedar como el más machimba del mundo, sino que voy a decir, ¿sabes qué? La voy a hablar de frente. ¿Por qué me pillé? Exposición. Claro, ¿por qué me pillé? Que me vulnerabilidad. estaba validando desde el resultado, ya ve. Entonces, si tengo resultado, entonces soy el mejor, todo el mundo me va a querer, pero si no tengo el resultado, entonces no valgo, mejor me quedo callado, mejor me escondo, no sé qué. Y ahí fue donde tomé la decisión.
Y sabes que eso es lo identificado y es mucho de la energía masculina. Si uno tiene una energía masculina muy fuerte, generalmente tiende a validarse Sí. ante el resultado. Pero qué Total, pena, no, dale. todo bien. Lo que te iba a decir ahí para cerrar y continuar en las preguntas es que, pues al final tomé la decisión de entregarle esto al mundo como literalmente un tránsito que estoy teniendo en esta pérdida y escuchar a las personas que yo sé que son referentes como tú, que me hablen de cifras, que me hablen y nos hablen a todos nosotros desde esa gran experiencia. Yo sé, no sé cuánto estás gestionando actualmente. ¿Cuánto gestionas? Como 7 7 millones. millones, Más exacto. o menos. Entonces, no es lo mismo tener una cuenta de 100.000 y perder los 50.000 a perder, no sé, cientos de miles que tú manejas. Era lo que decía al principio, Eh, o sea, no es lo mismo en teoría, pero lo para que te la quiero escuchar. persona que es uno, al final es lo mismo, es una pérdida, Claro, ¿cierto? Entonces, bueno, pérdidas, ¿cuánto he tenido? Ya perdí la cuenta. Puta. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Siempre hay un nivel mayor. sí, ¿Pero por qué? Porque es que las inversiones y uno es una tendencia alcista, claro, ¿cierto? Entonces, pues uno tiene que estar acostumbrado a esos números más grandes. claro. La primera vez que yo vi bajar portafolios un palo, yo decía, gonorrea, ¿qué es esto? Dios mío. Pero si yo le pedía a la vida ganar millones, ¿a qué tenía que estar dispuesto? A perderlos, A perderlos, ¿cierto? claro. En cuanto a mi pérdida más grande, puede estar rondando 600, 700. Fue reciente, Fue a principios de año con el movimiento, bueno, con la noticia de Trump. sí, Pérdidas realizadas. realizada, ¿cierto? no fue flotante. Realizadas porque pues que el mercado haya tenido un movimiento violento, Claro, ¿cierto? Y yo hoy comparo el sentimiento de esas pérdidas y era casi el mismo sentimiento de cuando perdí 5.000 o 10.000, claro, sí, porque en ese mundo o en ese momento mi mundo era de 5.000 o 10.000 o claro. 7.000 o 3.000, ¿sí me entendés? Sí, 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 Luego cuando, no sé, perdí 70.000, sí. que fue otra pérdida interesante, pues mi pérdida Ya fue fue mayor, sí, alcista. pero al final, pues era el mismo sentimiento. Entonces, te digo la verdad, y hoy me estás haciendo cuestionar, creo que es algo que no cambia. Sí, Es al final una pérdida. Los sentimientos que aparecen generalmente son los mismos. Culpa y revisar el pasado. Es que, como yo le digo a la gente, ver el retrovisor es súper fácil. claro, O sea, es que siempre mirar el retrovisor es súper simple. claro. Bien, ¿qué te digo yo en ese momento? Si tú en conciencia absoluta con tu cliente tenían claro lo que podía pasar, esto sencillamente hacía parte del plan, Total. punto, de la gestión. Que si vas a estar viviendo un tiempito, esa emoción, el acostumbrarse a esos números más grandes. Claro. Pero papi, siempre escala. Esto que estás sintiendo, déjame decirte, escala. Y al final va a sentirse lo mismo, pero en unos números más grandes. Claro. Punto. Y ahí es donde yo le digo, o te responsabilizas o pues sigues en la víctima. No hay más opciones. Total. Es así de simple. Has hablado que las pérdidas son iguales en los diferentes niveles de la tendencia alcista, como para seguirte la metáfora. ¿Qué significa la pérdida para ti? Crecimiento. Porque ahí es donde uno tiene que sacar esa mejor versión de uno. Claro. Hay algo que no debería ser así, puta, pero pasa. Y es que generalmente en el éxito no se ilumina uno. Uno se ilumina generalmente en la oscuridad. Quiero resaltar la palabra que está diciendo, generalmente. ¿Ok? Sí, claro, Generalmente. desde mi perspectiva, esto es desde lo que Lo yo digo. veo y lo que he visto para la gran mayoría, que no debería ser así, porque uno debería crecer y retroalimentarse en el éxito como un puta.
cortas. Sí. Pero generalmente no pasa porque ahí el ego está en otras cosas. Ahí el crecimiento, ahí como estás bien, entonces no te retroalimentas. Pero, ¿qué son esas pérdidas? Igual a crecimiento. Sí. Porque yo sé que para poder salir de ahí, tengo que convertirme en una persona diferente o a la que llegó a ese punto. Claro. Porque si yo estoy en un punto A, llamémoslo pérdida de 20, 30, 40, pues yo quiero salir de ahí. Tengo que convertirme en una persona totalmente diferente a la que llegó ahí. Sí. Para poder ir al siguiente nivel. En el siguiente nivel, una más grande. Un culture Generalmente. Generalmente. ¿Sabes? Obvio, tampoco tenemos que acostumbrarnos, es que siempre van a llegar las... No, si, con nosotros como inversionistas sabemos que eso es un juego de sumas y restas. Sí. ¿Cierto? Las pérdidas siempre van a estar. Siempre. Lo que uno tiene que tener claro, ¿qué pasa si yo no me hubiese gestionado y llegara a ese punto? Yo tengo un término que llamo el punto de no retorno. Ok. Uno tiene que procurar que las pérdidas que tengan no te vayan a llevar a ese punto de no retorno. Claro. Que ese punto de no retorno no hay un número, no hay una forma. El punto de no retorno para ti es diferente para el mío. Claro. El punto de no retorno para una persona que no tiene hijos, en mi caso es completamente diferente. Yo ya tengo una hija, ¿cierto? Yo tengo que cuidar mucho más ese punto de no retorno porque es que ya hay una vida, un hogar que depende Claro. de papá, pues de mí, de esposo. Claro, claro. Y hablabas de esas pequeñas transformaciones, pequeñas grandes transformaciones que ocurren en la pérdida y cómo eso desencadena una nueva versión y una transformación. La pregunta que te quiero hacer es, en esos puntos de 5.000, 70.000, 600.000, ¿cuáles fueron las transformaciones que tú identificaste en ti mismo y que te diste cuenta que tenías que hacer? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo te diste cuenta? Papi, gestión del riesgo. O sea, uno a veces, creo que es hasta cansón el término porque está todo el tiempo, pero ¿qué lo cuida a uno de llegar a un punto de no retorno? La gestión del riesgo. En tu caso yo veo un punto de no retorno, jamás, ustedes tenían súper claro, 100.000, riesgo tanto, alto riesgo, ¿cuánto puede perder en alto riesgo? Nos vamos a cero, pues entonces ese era, Sí. estaba contempladísimo, ¿cierto? O sea, tú estás por el contexto que tengo completamente alejado de llegar a un punto de no retorno. Sí, sí, sí. Bien, parce, a mí en lo personal, cuando tengo esos momentos de dificultad, procuro tener pequeñas victorias, Ok. ¿cierto? Porque claro, sin duda tu confianza se va al suelo Sí. y usted empieza a dudar hasta de si tiene 20 años o 30, Sí, sí, sí. ¿cierto? ¿Por qué? Porque tuviste un gran golpe, Claro. ¿cierto? Es normal. Pequeñas victorias en diferentes campos de tu vida, ¿cierto? Dos, que para mí es sumamente importante. Cuando estoy transitando esos momentos, yo tengo que buscar sí o sí esas cosas que en mi vida me generan paz, me generan tranquilidad, me generan plenitud. En mi caso es mi hogar y mi familia, ¿sí me entiendes? Entonces ese es como mi refugio, me recarga. Estos días estaba con un cliente que tuvo una pérdida grande y estaba pasando una situación difícil. Para él era trotar. Claro. Y su hija. Entonces, tenemos que tener claro esos pilares, que yo los llamo como esas fuentes energéticas de tu vida, porque claramente en esos momentos de incertidumbre tu energía se va al suelo. Claro. O sea, por mucho que usted quiera, es que yo soy súper buena energía. ¿Cuál hijo de puta buena energía? Si tu energía baja, Claro. punto. Tienes que buscar esas fuentes de conexión que te ayudan a subir. Sí. Para algunos será su pareja, su hijo, para algunos eran no sé, las viejas, el alcohol, pues cada quien. Pues, Sí. hay gente que encuentra aumentar su energía en eso, en fiestas de electrónica, perfecto. Si a usted le aumenta la energía, pues vaya. Sí. Bien, cuando uno tiene esos pilares, es mucho más fácil vivir el proceso. Porque uno lo que requiere en ese momento no es números, no es comprar a Bitcoin a 70.000,
En ese momento lo que uno requiere es interno, Claro. uno, ¿cierto? Entonces, conectar con eso, que en cada uno de ustedes, si alguno está viviendo una situación igual, debe identificar. Y eso es algo que incluso deberíamos tenerlo identificado siempre, Sí. porque eso ya es más como metafísico para mí, Ok. pues más loco, Sí. como para decirte, uno no debería alejarse de esas cosas, no debería solo buscarlas en el momento que lo necesita. Sí. Hay un gran amigo mío, también trader, y jamás se me va a olvidar una frase que él tiene, y es que el bienestar atrae más bienestar. Claro. Y generalmente esas cosas de tu vida te generan bienestar. Y si uno está bien, generalmente va a tomar mejores decisiones. Claro. Generalmente va a seguir más el plan. Generalmente. Y es un punto gradual. Tampoco es que esto pasa de la noche a la mañana. Claro. Quizás hay algo que uno sí crea, Juan. José Herrera, un gran amigo mío, dice que la fuerza de voluntad es un músculo que se trabaja. Y esto de las pérdidas y de los momentos de retroceso son como un músculo que se trabaja. Claro. Pese a que mi pérdida fue más grande en esta ocasión, yo siento que estuve menos tiempo inmerso en él. De acuerdo. ¿Por qué? Porque cada vez más uno está mejor trabajado, cada vez uno más está más fuerte, cada vez más ese músculo Claro. se trabajó. Entonces, eso es lo que en lo personal yo hago, ¿cierto? Santi, que te alejas de los gráficos, que dejas de no de qué, que te fuiste, te encerraste en una habitación. Eso yo no lo hago, yo no les puedo decir, hagan. Otra persona quizás te va a decir, papi, aléjese de los gráficos, cierra la mierda, vuelva en un mes, Sí. ¿cierto? Es- Y aléjese de todo el mundo. En mi caso no, De acuerdo. porque eso es, en mi perspectiva, huir. De acuerdo. Y no ¿Qué clase de enfrentar. hombre estoy creando? Exacto. Y de trader y de persona. No enfrentar, no asumir, no responsabilizar. De Es acuerdo. que veo el gráfico y me da miedo. Con miedo y todo lo ve. Claro. Punto. Eso sí, cuídate de la gestión. Entonces, si antes estabas arriesgando mucho, pues entonces disminuye tu riesgo. O en tu tamaño de posición, no sé, estabas operando con 10K, 20K, pues entonces ya no operas con eso, opera con 3. Claro. Mientras coges otra vez la confianza, mientras afilas de nuevo el hacha. Sí. Pero no alejarse. De acuerdo. Es mi perspectiva lo que yo he hecho y me ha funcionado. Sí. ¿Cierto? Otra de las cosas es servir. En mi caso, ven, servir me eleva la energía. Es por eso que en los momentos de tanta incertidumbre en el mercado, de tanto dolor, yo estoy sirviendo. Sí. Porque es una forma también de sanarme a mí. Ujú. Porque eso a mí me sirve. Otra persona quizás no. Yo creo que en el camino uno va como identificando esas líneas con las cuales de pronto compaginas un poco más. Claro. Santi, ya que hablamos de esa transformación y quiero seguir ahondando en este tema, ¿cuál fue la última transformación que tuviste en tu vida? ¿Y cómo lograste hacer ese clic? La última transformación, ¿en qué aspecto? ¿En qué inversiones? Pues Parce, yo soy de los que piensa que si tienes una transformación como persona, eso se va a ver reflejado en tu trading. Entonces, siéntete libre de contarme la última transformación como trader, como persona, como papá, pero que tú hayas visto el impacto en tus inversiones y en tu trading. una de las pocas cosas con las que siento yo que están en desequilibrio, aún porque aún lo está, Sí. en mi vida, es con el tema de la salud. Me enfoqué tanto en hacer plata, me enfoqué tanto en crecer, me enfoqué tanto que descuidé esta área. Ok. Bien, gracias a José Herrera, que quizás algunas personas me conocen, siempre no me voy a cansar de agradecerle. Él una vez me dijo,
Estamos hablando del mercado. Eso lo cuento con el chiste. En ese momento, cuando vi que era algo en serio, no me dio tanta risa, sino que me puso a cuestionarme. Claro. Y es que estábamos viendo pues que el mercado estaba subiendo, que no sé qué, no sé qué. Me dijo, y más bien, ¿por qué no nos vamos y nos chirreamos todo ese billete que tenés? Y yo, ajá, sí, nos lo gastamos en mujeres, pues, jodiendo, Sí. jodiendo. Me dijo, no, en serio, porque es que, sí, lo otro va muy bien, pero así tu hija no te va a ver crecer. Y entonces fue un golpe como, uff, heavy. Te disparó duro. Sí, claro, fue como, Pero con amor. marica, fue como, uy. Entonces es un tema que he venido trabajando, llevo como 1 año y piquito. En otro momento de mi vida había bajado mucho más de peso, incluso un poquito más de lo que ya hoy estoy, pero lo hice desde el resultado. Y acá viene un gran aprendizaje nuevo. ¿Cuántas cosas en la vida las enfocamos en el resultado? Generalmente no suelen ser cosas duraderas. Sí. Digo generalmente porque a algunas personas puede que les funcione, ¿cierto? Esta vez lo quise hacer diferente. Quise es convertirme en la persona que quiere ese resultado. Claro. O que merece ese resultado. Lo que tiene ese resultado. ¿Cierto? Porque la opción más fácil sería que sacar 40 palos, pin, me opero y ya. Esa sería la opción más simple. Sí. ¿Cierto? Que la puedo hacer el día que me dé la gana, la voy a hacer. Sí. En este momento no me ha dado la gana. ¿Por qué? Porque es un reto para mí. Claro. ¿Cierto? Claro. Es un reto. Digamos, ese sería el camino más fácil de ir de A a B. Sí, claro. ¿Cierto? Pero me genera un reto. Entonces, ¿cuál es ese? Para responder tu pregunta, el tema del peso, que no es el tema del peso, es un tema de salud. Ok. Bien, entonces yo dije, voy a dejar de enfocarme en el resultado, porque cuando me enfoqué en el resultado me funcionó momentáneamente. Luego me relajé y ¡bum! Recuperé todo lo que había bajado y más. O sea, fue continuación de tendencia. Uy, papi. Y esta vez dije, voy a enfocarme en la persona. Durante 1 año me dediqué a construir el hábito del gimnasio. Ok. 1 año. 1 año. Ay, Santi, entonces cambiaste la comida. Sí, empecé a comer un poquito mejor. Pero mi foco fue empezar a ir al gym. Sí. Entonces, es una de las cosas que hoy estoy trabajando, porque me han pegado mucho al final, es gestión del riesgo. Es gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, es uno de esos temas que estoy desarrollando y muchas veces digo, sí, me va bien aquí, facturo bien aquí, pero ¿qué hijo de putas? Claro, ¿cierto? Entonces, es el mayor reto que aún estoy trabajando. Ok. Ok. En este momento, he bajado como 6 kilos este mesecito y piquito. Aquí no necesito más o menos. Qué chimba, weón. Ahí estoy con un contrato con José. ¿Lo digo sin ¿Verdad? enterar? Sí. Cuéntame cómo es. Un contrato de un cierto objetivo de pérdida y si no, yo le pago a él una plata y si yo gano, pues es como un reto personal. Bueno, ni siquiera, técnicamente sí es un reto, pero es algo que lo pueden aprender. Para esos momentos en los que uno quiere alguna transformación, me sirvió mucho el libro de Hábitos Atómicos, lo recomiendo absurdamente, es súper bueno. Y ahí una de las cosas que recomiendan para generar algún hábito, algún compromiso, un cambio, es un contrato. Sí. Un contrato real, o sea, hicimos un contrato real. Hablemos de números porque quiero saber en los objetivos que tienes. Es muy simple, espera. Es decir, espere, yo lo veo, que justo lo tengo que firmar, me lo entregó ayer, creo que fue. Es decir, los objetivos que tienes y cuánto le pagas a José por no cumplir esos objetivos. Todo eso me lo dijo él. Me dijo, 31 de diciembre, 3.5 kilos menos de lo que le reporté ahorita. Ok. Si no, bueno, si yo lo hago, pues él me da, como entiende una empresa de suplementos y eso, me da algunos kits. Y si no, y eso pues, va a ser público. Y yo le he dicho a José que, tin. Tercera, condiciones de penalización. Es que es un contrato. Lo vamos a poner en la cámara. Condiciones de penalización.
En caso de no cumplir el objetivo, el participante acepta voluntariamente realizar las siguientes acciones dentro de los 10 días calendarios posteriores a la verificación del incumplimiento. O sea, papi, con términos técnicos y todo. ¡Wow! 1. Utilizar una camiseta oficial del Club Millonarios. No soy hincha de Millonarios, obviamente soy hincha de Nacional. Si quieres se la regalo, va usted que... Y solo millos. Usted solo participa, ese es su aporte. Por 10 días, documentado públicamente. Calvearme, o sea, tusarme. Sí. Y la otra, efectuar el pago de $500. Ok. Entonces ese fue como el acuerdo. Sí. Entonces, bueno, esa es una de las áreas que aún vengo trabajando y que más me reta. Sí. Entonces, Santi, quiero ser respetuoso de tu tiempo porque has hecho una agenda tremenda para estar aquí el día de hoy. Quiero contarte brevemente qué significa Phoenix Trader Podcast y por qué es Fénix. El Fénix es una ave mítica que volaba en el Nilo hace muchísimos años atrás y se dice que duraba 500 años en una vida hasta que un día cerraba las alas, se inmolaba a sí misma y renacía 3 días después de haber cantado las mejores canciones del río Nilo, los mejores inciensos en su nido. Después de toda esa transformación, empezaba algo nuevo. Ese proceso de morir y renacer es algo que has mencionado todo el tiempo en esta conversación. Pequeñas muertes que vamos teniendo y nuevas identidades que se van creando. ¿Estás de acuerdo conmigo? completamente. Te quiero preguntar, ¿tú por qué te consideras un Phoenix Trader? ¿Por qué me considero un Fénix? Por esa capacidad alta que tengo de afrontar esas situaciones difíciles que tiene el proceso de inversión, resurgir, reinventarme y continuar el camino, continuar en una tendencia alcista. Porque siempre me ha pasado. Subo, retrocedo, subo, retrocedo, subo, retrocedo. Total. Por eso. Y la última pregunta, o lo último que te quiero decir, es que te reconozco por tu humanidad, te reconozco por tu valentía, te reconozco por esa capacidad de siempre mantenerte en crecimiento continuo. Nos hemos visto desde hace años en eventos, en Dreyfus, en el Money Master y nos hemos visto mucho y cada vez te veo más grande, te veo mejor, te veo con mucha más capacidad y ahora siendo padre, sabes, en todo lo que estás haciendo y eso para mí es muy grato poder rodearme y tener de frente a personas tan maravillosas como tú. Papi, con el mayor de los gustos, qué bacano. Este espacio literalmente, o sea, le soy sincero, él solo me escribió un podcast. Yo no pregunté de qué íbamos a hablar, Así es. nada, solo fue acá. Y bueno, ¿cuál es la dinámica? Pregunté. No, algunas preguntitas que traigo y lo que fluya. Y creo que estos espacios para la persona que completamente en conciencia se dedica a estudiarlos y a interiorizarlos, no a escucharlos, a estudiarlos e interiorizarlos. No conocerlos, porque es que conocimiento es una cosa. Cuando ya es dentro de ti, cuando ya lo haces parte de ti, cuando ya lo interiorizaste es otro cuento. Estos espacios pueden ser muy transformadores para muchas personas. Qué chimba. Pero que se dediquen el tiempo de realmente estudiarlos. Gracias a vos por crear, papito, este espacio, por esta apertura, por esa... Exponerse no es fácil. O sea, lo que nosotros hacemos de tener una vida pública, uno, no es fácil, ¿cierto? Y dos, de exponerte en un momento de vulnerabilidad, aún mucho más difícil. Y lo estás haciendo. Y estoy completamente seguro que todos los que van a escuchar esto van a aprender algo de acá. Así que gracias por ese espacio, porque en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu momento, ven, créeme que también estás ayudando a crecer. Entonces, esto muchas veces es necesario, porque es que ahí, en una transformación que te genera a ti, por ende, va a llegar a los otros. Completamente de acuerdo. Y hay dos caminos de aprenderlo. Por otros, por él, por mí, o vivirlo usted. Ojalá se ahorren ese paso. Ojalá, esperamos eso. ¿Cierto? Yo sé que es muy bacano, no crece, pero si se lo pueden ahorrar, se lo pueden ahorrar. Completamente de acuerdo en eso, Santi. Papu, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a vos.